A mí me parece que el gobierno sí tiene una visión, una tarea, un rumbo. Lo que pasa es que ese rumbo puede que no le guste a uno y puede que no tenga los efectos, las consecuencias que uno quisiera que tuviera, pero es claro que hay un rumbo, que hay una visión, que hay una tarea. Y yo quisiera, son varios elementos por supuesto, pero aquí quisiera resaltar tres que me parecen a mí principales para sustentar por qué si hay esa visión en la política. El primer elemento es el tema de la tributación. Digamos, la visión ahí es una visión en la cual se considera que la tributación es un determinante principal del comportamiento de la actividad económica y en particular de la inversión. Entonces, normalmente en economía cuando se estudia el tema de la inversión se considera que la tributación es un factor, un determinante, algo que influye, pero no es el determinante principal necesariamente. Muchas cosas tienen que ver con las decisiones de inversión, con qué pasa por ejemplo con la infraestructura pública, con la calidad de la educación, con la salud, qué pasa con el gasto público, no solamente con el tema de los impuestos, las perspectivas de ganancia. Pero acá el énfasis es en la tributación y la visión, la tarea es la reducción de la carga tributaria sobre las empresas y sustituir esa reducción en la medida de lo posible vía aumentos del IVA, que tiene, digamos, la primera cosa a discutir, ya me refiero un poco más a eso, el tema de qué tan influyente es la tributación sobre la inversión y qué consecuencias tiene este tema del IVA. El segundo elemento que quisiera resaltar de esa visión es que hay una concepción de largo plazo de que el Estado colombiano es demasiado grande y por lo tanto la tarea, la visión es reducir el tamaño del Estado y eso se manifiesta en una aspiración que es recortar el tamaño del gasto público como proporción del PIB. Luego les doy algunos datos sobre eso. El tercer elemento es que es una visión en la cual se tiende a equiparar al gobierno como si fuera una familia, se ve el tratamiento, las finanzas del gobierno se manejan como las finanzas de una familia y por lo tanto lo bueno es que en una situación económica complicada, en periodos digamos de vacas flacas de recesión, lo bueno es tener austeridad fiscal, ¿sí? El problema es que el gobierno no es una familia. Hay otro ingrediente ahí, es el de la sostenibilidad fiscal. En eso sí creo que el gobierno está bien orientado, creo que es una cosa que como sociedad tenemos que valorar positivamente, pero hay una diferencia entre austeridad y sostenibilidad fiscal. Sostenibilidad fiscal tiene que ver con la capacidad del gobierno de honrar sus deudas y no necesariamente para honrar las deudas tiene que ser en todo momento del ciclo económico, tiene que tener una política austera. Me refiero a algunos elementos de estos tres, digamos ingredientes de estos tres elementos de la visión económica del gobierno Duque. Todo lo canaliza hacia tratar de impulsar el crecimiento económico. ¿Cuál es la lógica? Que reducir la carga tributaria sobre las empresas impulsa la inversión e impulsa el crecimiento económico. El problema con ese razonamiento es que, en primer lugar, habría que analizar con cuidado cuál es el tamaño de la carga tributaria sobre las empresas en Colombia. El indicador que se está usando para ese propósito es un indicador del Banco Mundial que viene de un trabajo que se llama Doing Business, hacer negocios, y lo que muestra ese trabajo es que la carga tributaria en Colombia es del orden, para las empresas, del orden del 70% de las utilidades, lo cual ubicaría a Colombia en el puesto 149 entre los países del mundo, es decir, uno de los países de más alta carga tributaria en el mundo. El problema con ese análisis, y hemos escrito con algunos colegas como Javier Ávila, aquí con María Fernanda hemos también discutido eso, realmente ese indicador tiene muchos problemas de construcción. Por ejemplo, se basa en las preguntas a expertos de lo que pagaría una empresa que no promedio en el segundo año, que no evade, que no hay traslación de impuestos, una serie de supuestos que llevan a ese resultado. Pero los datos efectivos de recaudo lo que muestran es que la tributación empresarial en Colombia es mucho más baja. Tampoco es
bajísima, pero no es el 70%, es del orden del 34, 35%. Entonces, primero, los datos no respaldan esa aseveración. El segundo aspecto es que no necesariamente la reducción de la tributación por sí misma se traduce en crecimiento económico. Puede que sí en algunas cosas, pero no necesariamente, porque las empresas no solamente miran, y los empresarios no solamente miran el nivel de tributación. Usted puede tener una tributación de cero, no tiene carreteras, no tiene los mercados internos conectados, no tiene las reglas de protección de la propiedad, de seguridad, pues probablemente no va a tener ese tipo de efectos. En el caso del gasto público, quiere llevarse, digamos, del orden del 19 al 16.7% del PIB, una reducción grande. El problema es que estamos en los 200 años, además del primer año de Duque, en los 200 años de independencia, y los análisis muestran que históricamente Colombia ha tenido un gobierno que se puede describir en términos de su tamaño, medido como proporción del gasto público del PIB, que se podría decir es enclenque. Muchas de las cosas de las que carecemos se deben a un bajo gasto público históricamente, del orden del 4 o 5% hasta bien entrado el siglo XX, tanto en tributación como en gasto público. Estos gastos públicos del orden del 19 y tributaciones del 14% del PIB es un fenómeno relativamente reciente, de los 2000 para acá. En la historia de Colombia hemos tenido un estado chico, y 14, compáralo con los países de la OECD, por ejemplo, es muy bajo, pero no solamente es porque sea bueno compararse internacionalmente, sino porque muchas de las tareas que tenemos requieren gasto público, ¿sí? El tema de la austeridad, ya dije que es una buena cosa lo de la sostenibilidad fiscal, cuidar la capacidad de pagar las deudas, pero no es una buena cosa, y en eso creo que la regla fiscal que tenemos en Colombia tiene problemas de diseño, porque no permite, digamos, una regla fiscal debe estar diseñada para tener, digamos, una política contracíclica, es decir, que cuando hay recesión, digamos, genere demanda agregada, y cuando hay auge, pues reste demanda agregada. La regla fiscal que tenemos en Colombia tiene muchos problemas para hacer eso. De hecho, a pesar de que estamos en una situación que no es de auge, en este caso, por lo menos no se debería reducir el déficit fiscal, y sin embargo la regla fiscal lo que aspira es que en el 2022 el déficit estructural se reduzca a 1% del PIB. Y aparte de lo que exige la regla fiscal, el gobierno de Duque y el ministro Carrasquilla han dicho que aspiran a generar un superávit permanente, superávit primario permanente del 1% del PIB. ¿Por qué permanente? Puede ser en un momento dado del tiempo, en un periodo. Puede que ahora sea necesario, pero ¿por qué permanente? Luego yo creo que hay una, digamos, es equivocado, no creo que sea la política correcta, pero es claro que hay una visión. ¿Qué me dices? El gobierno, aparte de resaltar que su apuesta es el crecimiento económico, dice que el panorama fiscal está despejado. También ahí yo tendría, digamos, serias dudas. ¿Qué quiere decir despejado? Yo diría, tenemos una manera de mirar despejado, sería decir, los ingresos tributarios permanentes son suficientes para cubrir los gastos permanentes. La respuesta es no. Desde hace mucho tiempo tenemos un déficit estructural, eso es real, existe. Una forma sería reducir el gasto público estructural, digamos permanente, pero yo creo que eso no es una buena fórmula porque Colombia de hecho ansía, necesita más gasto público, obviamente bien gastado, y eso no me parece que sea el camino adecuado. La otra sería subir en algún momento, digamos, la tributación, pero es claro que no lo está queriendo hacer el gobierno. Así que el panorama no está despejado, ni en esos términos, ni en lo que la regla fiscal pide. Tenemos los comentarios de, por ejemplo, los miembros del comité que asesora al gobierno en materia de la regla fiscal, que lo que ha dicho, ha advertido que se están manejando de manera, digamos, descuidada, por no llamarlo de otra manera, las cifras fiscales para, algunos hablan de maquillaje, para efectos de reducir, mostrar que se está cumpliendo con la regla fiscal. El tema de vender activos y contabilizar la venta de esos activos
como si fueran ingresos corrientes, que a mi juicio evidentemente no lo son, eso que las críticas son fundamentadas. Tenemos además el tema de que el mismo comité asesor de la regla fiscal le dijo al gobierno: la migración de los venezolanos va a requerir más gasto público, así que le ampliamos el margen del espacio fiscal para que usted añada, digamos, algunos puntos adicionales en el déficit para poder, digamos, responder a esas demandas. Y sin embargo, el gobierno ni siquiera utiliza ese margen y dice que va a mantenerse, digamos, con una política austera. O sea que, en suma, me parece a mí que tiene visión, tiene unas tareas que hacer que tienen que ver con baja tributación empresarial, aumento del IVA que tiene efectos, digamos, adversos en términos de equidad, reducción del tamaño del Estado y finalmente austeridad en el momento equivocado. Y todo eso es más como una visión ideológica de lo que debe ser el papel del sector público en la economía. No tiene que ver tanto con las necesidades de crecimiento económico y de empleo. Para terminar, quisiera decir que una cosa que le abono al gobierno es que en el plan de desarrollo puso por primera vez que yo tenga noticia en un plan de desarrollo metas de nivel de desempleo, reduciéndolo a 7.9% del PIB. Se le abona eso. Ahora, lo que pasa es que, como he arguido, las políticas que tiene son contraproducentes tanto para el crecimiento económico como para el tema del empleo. Y con eso dejaría yo por ahora. Estará enfocado a anunciar las principales preocupaciones que desde el sector empresarial, enfocado principalmente a la manufactura, vemos que está faltando en la visión, en la tarea y en el rumbo, como lo mencionó el doctor Jorge hace un rato. Lo primero, pues, comenzar haciendo como una fotografía sobre el análisis que ha hecho nuestro gremio en Bogotá y Cundinamarca sobre la situación de la industria manufacturera en Colombia. Atravesamos un grave proceso de desindustrialización y esa industria que antes representaba en los años 90 el 20% del PIB ha pasado a representar tan solo el 11% en el año 2018. Y la participación manufacturera en el valor agregado en el PIB pasó del 36% en el año 89 al 26,5% en el 2018. Y esa paulatina desindustrialización que ha venido sufriendo el país pues ha traído como consecuencia una pérdida de la capacidad de crear riqueza, que consideramos es más importante que la riqueza misma que genera el país. Una pérdida de esas industrias que requirieron décadas de desarrollo en el país, una fuga de capitales y de cerebro, de empleo calificado y por tanto un aumento en la informalidad. En el 2018 la manufactura tan solo creció un 1,8%, la producción real cayó el 0,8%, el personal ocupado en la industria manufacturera decreció también el 0,9%, y las ventas tan solo aumentaron el 0,6%. Y lo que estamos observando es el cierre masivo de empresas. Hace 2 semanas cerró CP Company en el Tolima y hace unas cuantas semanas cerró General Motors, empresas que generaban muchos empleos y por tanto que dejan en la calle a un montón de personas y por tanto de familias. El déficit comercial en 2018 sumó 7.113 millones de dólares y esto ha venido aumentando producto de las políticas de los tratados de libre comercio que en el análisis que se ha hecho desde el gremio, al igual que lo hemos hecho con los amigos de Proindustria, han dado como resultado un país que estamos más comprando que vendiendo nuestros productos al exterior. Según la gran encuesta PYME que se publicó esta mañana, la publica ANIF todos los años, el principal problema que ven los industriales hoy en Colombia es el acceso a la demanda. Y eso tiene pues una explicación en la economía, y es que si hay falta de demanda significa que la gente tiene bajos ingresos y por tanto no puede consumir más productos.
Pero eso tiene una explicación o una causa, y es que estamos reemplazando nuestro mercado interno por productos extranjeros, y eso se debe también a la pérdida de nuestras empresas y los despidos masivos que estamos observando. La responsabilidad del desarrollo económico consideramos que no puede ser un llamado solamente al sector productivo. No puedes caer la responsabilidad sola y únicamente en manos de los empresarios. ¿Sí? Consideramos que deben haber políticas y fomentos de un entorno saludable en el que esa industria y ese sector productivo pueda sobrevivir. Y en este sentido, el alto costo país que hoy viven los empresarios es una dificultad y un obstáculo para eso. Para hacer alguna mención de estos aspectos del costo país, porque las empresas compiten, pero el país en sí mismo también compite en el escenario internacional. Una estructura tributaria regresiva, unas tarifas de energía poco competitivas, costos logísticos y acceso al crédito bastante limitado y muchas veces caro. En ese sentido, una de las tareas que el gobierno está llamado a hacer es el de hacer una agenda presupuestal que determine cómo se va a hacer ese gasto o esas inversiones públicas. Y una de las restricciones que tiene actualmente ese gasto público es la elevada deuda adquirida durante los últimos años, que actualmente para el PIB de 2019 está sumando el 51% del PIB, lo cual quiere decir que el gasto público se reduce para la posibilidad de desarrollar sectores estratégicos. Y si además de eso se suma que se ha privilegiado la inversión extranjera golondrina, es decir, aquella que invierte, pero es más lo que se lleva que lo que deja en el país, pues eso también aumenta el riesgo que tiene el país en su economía. El año pasado, para el primer trimestre de 2019, la inversión extranjera reportó 3.335 millones de dólares. Sin embargo, el giro de ganancias de inversionistas foráneos fue de 4.216 millones de dólares, es decir, hubo más egresos que ingresos. Y se incentiva ese capital golondrina en detrimento de inversiones de desarrollo productivo que se puedan sostener en el tiempo. Es decir, estamos en una economía donde se ha reemplazado el mercado interno por productos extranjeros en detrimento de la producción nacional. Y eso pues resulta en la tarea incumplida del gobierno nacional desde ya tan pronto trazada en el Plan Nacional de Desarrollo de disminuir el desempleo, que ya hoy registra un incremento importante para el gobierno nacional, registrado la última cifra 12,6%. Entonces, con este panorama que entendemos no es todo consecuencia de este gobierno que tan solo lleva un año, sino que ha sido la prolongación de una política sostenida en el tiempo, ¿cuáles han sido las principales actividades o políticas fomentadas por este gobierno? Y el balance que hacemos es que los esfuerzos del actual gobierno no solamente han sido insuficientes, sino que han acrecentado la crisis de la industria nacional en el país. Voy a entrar en materia con algunos de los puntos que consideramos más graves de este asunto. El primero de ellos, la reforma tributaria llamada Ley de Financiamiento del año 2018. Mantiene la estructura regresiva en materia tributaria, afectando especialmente a pequeñas y medianas empresas. Desde el año 2016, en conjunto con el analista Aurelio Suárez, desarrollamos un estudio en el que se hizo una medición del índice de Gini, es decir, la medición de utilidades, de desigualdad en utilidades empresariales, que arrojó un resultado del 0,82. Eso es superior a la desigualdad que existe en Colombia entre personas naturales, cifra que es alarmante y que debe mandar un mensaje al país de por qué la estructura tributaria del país debería corregirse. Es decir, en cifras, tan solo el 0,73% de las empresas en Colombia concentran el 52% de las utilidades.
A eso también sumamos en Bogotá el cobro de valorización que se aprobó en el Consejo el año pasado y al cual también estuvimos oponiéndonos desde Acopio Bogotá, Cundinamarca. Es un cobro de valorización que pretende cobrar hasta 2.5 veces el impuesto predial que ya venía aumentando en zonas industriales de Bogotá, el que es la economía más importante del país. Segundo tema grueso que ha desarrollado el gobierno Duque a la fecha, Plan Nacional de Desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo la evaluación que hacemos es que no se habla nada de industria manufacturera, renglón que consideramos puede impulsar y mover la economía de manera satisfactoria. Y a contraprestación incentiva la economía naranja que actual para el 2017 representó tan solo el 0,7% del PIB y tan solo el 2,6% del PIB de Bogotá. Es decir, estamos apuntando y dando toda una parte importante del presupuesto nacional y del énfasis de las políticas públicas a un sector de la economía que hoy por hoy no genera ni aporta de manera representativa al PIB, en contraprestación a sectores que han apostado, pues que son sectores de jalonamiento industrial que pueden impulsar la economía rápidamente y que tienen uso intensivo de tecnología y han hecho esfuerzos grandes por el país. El otro tema es el incumplimiento de la promesa de campaña de los confeccionistas. Este ha sido tal vez uno de los temas de controversia pública más importantes del gobierno de Duque. El incremento arancelario que se les prometió y el umbral lograron consignarlo en el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, después de mucho tiempo se expide un decreto que da vigencia o entraría a regir 89 días después de expedido, lo cual haría, pues permite las importaciones en ese lapso de tiempo y además de eso porque el gobierno nacional en este momento tiene demandado esos artículos del Plan Nacional de Desarrollo ante la Corte Constitucional, lo cual quiere decir que si la Corte Constitucional falla, pues el decreto también se invalidaría. Estos son unos reclamos que vienen de un tema muy grave de la situación de las confecciones, de toda la cadena textil y confecciones que hoy por hoy tienen prácticamente reemplazado el mercado interno del sector. Para ponerlo en cifras, más o menos el 20% del mercado en importaciones y el contrabando puede sumar el 30%. Y en la encuesta de ANIF que se revela el día de hoy es uno de los sectores que más presenta decrecimientos. Entonces, pues con base en estos puntos que consideramos han sido los más centrales para el sector empresarial, hemos también dicho lo siguiente: no hay empleo donde no hay empresas y la manufactura genera más empleo en proporción a sus ventas que los demás sectores. En Colombia, el entorno para la inversión en empresas manufactureras es adverso y eso hay que cambiarlo. Por tales motivos, nosotros, Acopio Bogotá, Cundinamarca, hemos solicitado que se implemente una verdadera política de desarrollo industrial para que así se goce de beneficios, que la manufactura pueda gozar de beneficios como son la capacidad de crear riqueza, generar valor agregado, desarrollar la tecnología, creación de empleo formal y diversificar la oferta exportable del país. Nosotros hemos hecho en diversos escenarios el llamado a la creación de la política industrial que propenda por la no reducción unilateral de aranceles con los países con los que no tenemos tratados de libre comercio, que se adopten normas diferenciales para las pequeñas y medianas empresas y incentivos para aquellas empresas que generan alto valor agregado. Adicionalmente, hicimos un llamado a que el simple era otro impuesto que no favorecía porque grava los ingresos y no las utilidades. Y por último, también hemos hecho llamados para que el sector financiero esté realmente al servicio de la producción y del sector real y no al revés, que es como está sucediendo hoy por hoy. Eso serían los comentarios iniciales. Bueno, muchas gracias María Fernanda, FESCOL, Sede de Trabajo, y a Jorge Armando y Alejandra y a todas y todos ustedes por la presencia.
Yo comenzaría con algo que dijo Alejandra, y es que no todo se le puede achacar a Duque, porque hacer un balance económico pues requiere un periodo quizás un poco más largo de las políticas económicas que se han implementado, y creo que lo que deberíamos analizar, y creo que así lo ha hecho Jorge Armando y Alejandra, es si Duque en este año de gobierno, que es el 25% del gobierno, ¿no? Ya llevamos el 25% de la trayectoria, recorrido del gobierno de Duque, ha cambiado esa orientación o la ha mantenido. Y creo que lo primero que yo diría es que todos los proyectos económicos que se han aprobado en el Congreso durante el gobierno de Duque, que ya los ha mencionado, reforma tributaria, plan de desarrollo, la ley de ciencia y tecnología, que en últimas pues es por parte de la política económica también, fueron aprobados en conjunto, en consenso, con los partidos, digamos, pues, duquistas no se puede decir, pues, partidos uribistas y los partidos santistas. Aprobaron exactamente lo mismo, o sea, la reforma tributaria la aprobaron todos los partidos diferentes a los que se podría denominar los partidos alternativos. El plan de desarrollo lo mismo, y el plan de desarrollo es la orientación económica del país en los próximos 4 años, que es lo que me gustaría entrar a analizar. Y con otro aspecto, y es que casi todas las encuestas, estuve revisando como en los últimos 2 años de las encuestas de opinión, y recientemente también las últimas que han salido, lo que indican es que la principal preocupación de la ciudadanía colombiana es la economía, el empleo, la economía, o incluso pues digamos por ahí otros países como la corrupción, ¿sí? Yo creo que deberíamos estar hablando de eso todo el tiempo, y es quizás de las cosas que menos se habla en el país. O sea, estos debates sobre cómo va la economía no tienen mucho desarrollo en Colombia, y pues parte del esfuerzo que nosotros intentamos hacer en estos espacios es tratar de poner esos temas en la agenda pública. Y entonces voy a referirme a 4 cosas para no repetir, porque yo coincido con el análisis que ha hecho Jorge Armando y Alejandra, entonces no voy a repetir. Además, el análisis de ellos, de Jorge Armando y Alejandra, era el análisis optimista, ¿no?, del gobierno. Yo voy a hablar de pronto es un poco más crudo, empezando por lo que creo yo sin duda es el principal problema que tiene Colombia en materia económica y social, que es el empleo. El gobierno Duque prometió, iniciando su gobierno, 1.600.000 puestos de trabajo adicionales, ¿cierto? Y en el último año se destruyeron 60.000, se quedaron sin trabajo 60.000 personas, se quedaron desocupadas, y 60.000 personas no lograron conseguir trabajo, y 70.000 personas se quedaron sin el trabajo que ya tenían. 60.000 no lograron conseguir, y 70.000 que estaban trabajando se quedaron sin ese trabajo. O sea que en esa promesa de 1.600.000 puestos de trabajo vamos en un déficit negativo, porque tiene que conseguir 1.660.000 puestos de trabajo en lo que le queda de mandato, ¿sí? Siendo ese, digamos, el aspecto, creo yo, más grave de lo que está pasando en la economía en estos momentos. Y el empleo es, digamos, una variable de resultado, ¿sí? O sea, el empleo lo que está es expresando que algo está pasando en el mercado laboral, ¿no? Digamos, el empleo no es causa, sino que sería como consecuencia del problema de la economía, que en una muy buena medida una parte del establecimiento ha querido, y de algunos analistas y de algunos opinadores han querido mostrar que es culpa de la migración venezolana, cosa pues que no tiene mucho. Lo que pasa es que el problema con eso es que son apreciaciones, son opiniones, son comentarios, pero no hay ninguna prueba técnica que sustente eso. El mismo director del DANE plantea que la migración venezolana explica el 1,5%
de los ocupados del país, o sea que incluso estadísticamente sería algo marginal. Y realmente lo que está pasando, digamos, esa también sería mi opinión y mi apreciación, sería esa, es que primero todos los estudios en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, demuestran que la migración es un factor que hace acrecentar la economía de los países. O sea, lo que hace las migraciones es que ensancha la economía porque pues, hay más consumidores y esos más consumidores, mayores consumidores, dinamizan la economía. Eso es en términos generales. Pero lo otro es que realmente cuando uno mira estructuralmente la economía nacional, lo que está pasando es una incapacidad del país para absorber esa fuerza de trabajo. En el país hay más personas en edad de trabajar, las personas en edad de trabajar han aumentado, pero al mismo tiempo ha aumentado también la inactividad de muchas de esas personas. O sea, lo que más crece en el mercado laboral en Colombia es la inactividad. La inactividad no es otra cosa que personas que están en edad de trabajar, pero que o están estudiando o están dedicadas a otras actividades, entonces no se cuentan dentro de los datos de desempleados del mercado laboral. Y eso es lo que más crece en el país en el último periodo. ¿Sí? O sea que ahí, vamos, yo no quiero entrar a juzgar, digamos, las cifras del DANE, que me parece que en el último periodo realmente uno desconfía mucho de lo que está pasando, por lo menos en la presentación de la información que está haciendo el DANE y en los cambios de metodología. Además cambiaron la metodología de la medición de todo, entonces ya ahora ya nada es comparable con nada con el tiempo, pero una parte de esa inactividad, o sea, lo que estoy diciendo es que si las cosas no son peores en materia de desempleo, es por esa inactividad tan alta, y una parte de esa inactividad es lo que se denomina, o técnicamente no es así, pero cuando una persona durante un año no ha encontrado trabajo, inmediatamente pasa la inactividad. O sea, no es que no necesite trabajo, es que no lo encontró en un año, entonces el DANE dice, bueno, pues usted entonces no necesita, entonces chuleado, no es desempleado, ¿sí? Y esos son aproximadamente 2 millones de personas. O sea, si usted le mete esas 2 millones de personas al mercado laboral, pues tiene una tasa de desempleo que fácilmente puede llegar al 20%, que reflejaría más acertadamente la situación del mercado laboral nacional, sin hablar de la informalidad. Y la informalidad medida por la afiliación, el pago efectivo a la seguridad social, que en el caso colombiano esa informalidad puede estar alrededor del 63%. Ese es como primer, digamos, aspecto. Así que ahí ya hay una deuda, ¿sí? del gobierno, de que va a crear 1.600.000 puestos de trabajo y ya nos debe 1.660.000. ¿Sí? Lo segundo es que, como decía, esto es un resultado, tiene que ver con lo que planteaba Acopi Alejandra en términos de producción. Sí es cierto lo que dice Juan José Chavarría del Banco de la República, que la economía en el primer trimestre de este año, la economía se estancó. Si usted compara el crecimiento económico del primer trimestre con el del trimestre anterior, la economía creció 0%. ¿Sí? Si usted mira ya más en detalle los sectores que, como dice Alejandra, son los sectores que pudieran jalonar un mayor crecimiento económico, la industria en el primer trimestre creció 1%. Y es muy extraño, realmente nosotros estamos ahí tratando de identificar por qué la demanda sigue creciendo. La demanda en el último año creció 8%, pero la economía está creciendo a menos de 3%. Así que, ¿qué podría estar provocando ese crecimiento de la demanda? Una parte es el crédito, otra parte es incluso un aumento de la moratoria de crédito, pero no alcanza a explicar todo ese incremento de la demanda, que es lo que al parecer es lo que sostiene que la economía no entre definitivamente en una recesión. Pero ¿cuánto tiempo más con estas tasas de crecimiento de la producción, de sectores productivos de la agricultura y de la industria que no crecen o no crecen lo suficiente, vamos a poder sostener más esa demanda? Ninguna agencia de estas calificadoras, de estos analistas, ANIFE, Desarrollo, Corficolombiana, todas estas firmas, ninguna
apuesta en promedio, cuando uno mira 11 análisis de esas firmas, el promedio de crecimiento para este año es de 3%. Y el gobierno, en todos sus cálculos, en el Plan Nacional de Desarrollo, en el presupuesto, todos dicen que la economía va a crecer este año 3,6%. Mañana van a salir los datos de crecimiento. Si no crece más de 3%, si el crecimiento que van a dar mañana no es más de 3%, ya no se cumplió la meta de 3,6% de crecimiento este año. ¿Y eso qué implica? Que si la economía no crece al 3,6%, como están en los cálculos del gobierno, pues el déficit fiscal va a ser mayor, el déficit de cuenta corriente probablemente va a ser mayor, el presupuesto va a haber que ajustarlo como lo tuvo que ajustar el gobierno de Duque el año pasado con esa reforma tributaria que contó Jorge Armando, que fue una reforma tributaria que no recaudó en términos netos más dinero, sino que regaló dinero, porque era una promesa de campaña con la falsa hipótesis de que bajando los impuestos las empresas crean más empleo. Entonces, pues digo una falsa hipótesis porque ya estamos viendo lo que está pasando. Aquí bajan y bajan y bajan los impuestos de las grandes empresas. Porque, entre otras cosas, no hay tarifas diferenciadas entre empresas pequeñas, medianas y grandes. Bajan los impuestos y resulta que el desempleo sigue y sigue y sigue aumentando. Sí, no existe evidencia que muestre que bajar los impuestos hace que las empresas contraten más gente, sencillamente porque las lógicas de contratación de las empresas no tienen que ver con eso, tienen que ver con lo que contó Alejandra de la encuesta de ANIR, es con la demanda. Y si no hay a quién venderle, entonces ¿qué van a contratar? ¿Qué van a contratar las empresas? Pero todo eso hizo que el año pasado el gobierno tuviera que congelar gasto por 10 billones de pesos, que es más o menos el mismo déficit en el presupuesto que presentó este año, con el agravante, y es que a partir del próximo año va a recaudar 9,5 billones de pesos menos que le regaló a las grandes empresas en regalos tributarios. Eso hay que decirlo de esa forma. Tercero, me quedan 2 minutos. Las cuentas externas del país. ¿Cómo está el país en materia comercial y en materia... y qué está pasando con el dólar? Y creo que pues cerraría con eso porque lo fiscal creo que ya Jorge Armando lo abordó. Bien, entonces voy a aprovechar esos 2 minutos para hablar de ese tema. Se supone, la teoría económica plantea que cuando una moneda nacional pierde su valor, es decir, se pierde su valor con relación al dólar, esto incentiva las exportaciones. ¿Sí? Porque es más barato, pues para los de afuera es más barato venir a comprarnos acá y nosotros recibimos más dólares por esas ventas. Eso es lo que plantea la teoría. La moneda colombiana, el peso colombiano en el último año perdió 18% de su valor. Se devaluó 18% y las exportaciones crecieron 2,1%. Pero las importaciones crecieron ¿qué? 11,7% crecieron las importaciones con dólar caro. O sea, esto no está en los libros, esto no está en los textos de economía, Jorge Armando, que una moneda devaluada esté comprando más y esté exportando cada vez menos, pues es realmente, primero es un absurdo económico, ¿sí? Y muestra la incapacidad, está reflejando la incapacidad del país para adquirir los dólares que necesita para poder sostener esas importaciones. En el último año, Colombia, entre agricultura e industria, importó 40.000 millones de dólares. En el último año, 40.000 millones de dólares nos tocó salir a conseguir para comprar esas importaciones de alimentos y de bienes de consumo, de bienes industriales de diferente tipo. Y ese mismo periodo solamente logramos exportar 34.000 millones de dólares. Es decir, lo que decía Alejandro, estamos comprando más que lo que logramos vender, tenemos un déficit para conseguir esos dólares y por eso la cuenta corriente, que es la diferencia entre los dólares que logramos conseguir y los que necesitamos, cada vez ese déficit es más grande, incluso ya es un problema que es más grande que el déficit fiscal del país. Y por eso el dólar caro, entre otras cosas, tiene una desventaja, con eso termino, es que pues primero nos toca comprar esas mercancías más caras, de las mercancías que tenemos que consumir, porque es que el 30% de los alimentos son importados. Entonces la gente
no alcanza a dimensionar que cuando la gente va a la tienda está comprando cosas importadas, es decir, estamos pagando en dólares. Sí. Esas... Sí. Y con el agravante, ya cierro con esto, con el agravante que entre más sube el dólar, más baja el precio del petróleo. Este año el precio del petróleo ha caído $6 y por cada dólar que cae el precio del petróleo, el país deja de recibir 430.000 millones de pesos por cada dólar que cae. Así que es muy probable que este año, además de todo este panorama que ha reflejado, terminemos con un déficit fiscal más alto, con un presupuesto que no se va a poder financiar y para el cual va a haber que vender, según los argumentos del gobierno, vender empresas del Estado, vender activos, patrimonio de la nación, y con aproximadamente 2,6 billones de pesos menos por la renta petrolera. Y si ustedes miran el plan de desarrollo, la mayor apuesta del gobierno Duque en materia de crecimiento económico, y está en los cálculos del plan de desarrollo, proviene de lo que el gobierno llama como el choque petrolero. El choque petrolero es un nombre elegante para al que le dicen al milagro petrolero. El milagro petrolero es que suban los precios, sentarse a rezar que los precios del petróleo suban. Ahorita los precios del petróleo han caído $6 este año. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mario. Yo aquí tomo unas notas y creo que para cerrar esto voy a hacer un pequeño resumen, espero no mostrarles mucho las ideas a mis compañeros y compañeras. Creo que un año, y todos están de acuerdo, que un año es muy poco tiempo para evaluar una política pública y una política económica, ¿no? Pero sin embargo hay algunas cosas que se han podido concluir en estas presentaciones. Lo que decía Armando es que en muchos periódicos se dice que no hay rumbo, que el gobierno no tiene rumbo. Él dice, sí, él ve un rumbo en la economía, en la política económica. Él le ve un rumbo, él le ve una dirección. Lo que pasa es que puede que a muchos no nos guste. Y es un rumbo que está basado en la idea de que los impuestos es algo importantísimo para la inversión, que reducir impuestos va a generar desarrollo, va a generar crecimiento. Y lo que dice Armando ha dicho, y bueno, aquí lo han dicho creo que todos, es que no lo es, ¿no? Que los impuestos no es lo que va a generar desarrollo. También esa idea de que tenemos un Estado grandísimo y que hay que chiquitar el Estado, que también aquí el decano nos dice que eso no es así, nunca ha sido así. Y la tercera razón que decía era que las finanzas, la austeridad y que la economía se debía manejar como si fuera una familia. Él también nos ha explicado aquí muy claramente por qué eso no debe ser así. También se ha hablado aquí de la situación de las empresas, que es difícil, de la manufactura, y que hay un proceso de desindustrialización que nos mostraron con datos, que es bastante fuerte. Y esto es algo que debería preocuparnos a todos. ¿Y por qué? ¿Por qué nos debería preocupar este proceso de desindustrialización? Pues precisamente porque la industria genera empleo. Y ahí vengo a los puntos de los que hablaba Mario. Mario hablaba de 3 puntos que preocupan bastante. El primero es el desempleo. El segundo es que el crecimiento no va a ser lo que el gobierno dice que va a ser. La mayoría dice que no va a superar el 3%, mañana lo veremos más claramente con los informes de las estadísticas. Y el tercero es el tema del dólar y la devaluación del peso. Entonces creo que con eso podemos cerrar un poco. Espero que, como les decía, no les haya mochado mucho las ideas que ustedes dijeron con este pequeño resumen. Y abrimos entonces la plenaria para que ustedes hagan sus preguntas. Quería pedirles un favor, que las preguntas pues sean corticas, concisas, y que también se presenten y digan quiénes son y de dónde vienen. Entonces, bueno, abrimos para preguntar aquí, allá. Juan Diego Gómez, de la Internacional de Servicios Públicos. Pues agradecer los planteamientos y la argumentación que los 3 panelistas nos han puesto sobre la mesa. Sin embargo, tomando en consideración las 3 exposiciones, la pregunta que a mí me queda rondando en la cabeza es, en este primer año de este gobierno, en términos económicos, ¿todos somos perdedores o hay ganadores en términos de la línea
que se está aplicando desde este gobierno, que tal como los tres lo han planteado, no obedece solo a este gobierno, sino que es la continuación de una línea de desarrollo del país, si hay ganadores. Porque yo encuentro como una ligera diferencia en términos del énfasis del gobierno, política tributaria en beneficio de las empresas, bajando carga tributaria, pero sin embargo un sector como Acopi dice eso no se ve reflejado para nosotros realmente en términos de beneficio y de desarrollo. No sé si la misma apreciación tendrá la ANDI. A lo mejor la ANDI puede tener otra apreciación y otra valoración de esa política que se está aplicando en materia tributaria. Y a lo mejor fue la misma ANDI y otros sectores de la economía los que presionaron precisamente la continuación de esa política de la baja de tributos para las empresas. Entonces, esa es la gran pregunta que a mí me queda rondando. ¿Todos somos perdedores en términos de la economía de este país y de cómo se está desarrollando? ¿O hay un gobierno que está jugando en beneficio de unos sectores económicos y de unos poderes económicos? Porque eso a mí me parece que en las tres posiciones aún no queda suficientemente claro. Buenas noches a todos. Mi nombre es Sergio Guzmán, yo soy el director de una organización que se llama Colombia Risk Analysis y me parecieron muy interesantes las presentaciones, pero quedé con la sensación de que la vulnerabilidad de Colombia en los choques externos, en particular la volatilidad geopolítica, ya vimos lo que pasó con Argentina el lunes después de la elección del domingo y cómo eso asustó a los mercados, obedece a la, digamos, volatilidad política interna de ese país y que la polarización política en Colombia también es un factor de riesgo que incrementa, digamos, la preocupación de muchos inversionistas al ver el país, más que ahorita hay elecciones en octubre que además congelan el gasto público, haciendo más difícil lograr esa meta de crecimiento estatal. Entonces yo creo que eso tampoco se ha factorizado en la tasa de crecimiento que plantea el gobierno, pero la pregunta para ustedes ya es más de opinión, es si ustedes creen que el gobierno que en su primer año ha logrado atenuar las preocupaciones sobre la polarización y su efecto sobre la economía, o al contrario, a su gestión misma las ha pisado. ¿Alguna otra pregunta? Sería ideal unir 3 preguntas y luego damos 4 serían entonces. Bueno, buenas noches para todas y todos. Habla Luna de la Ruta Pacífica. Yo tendría 2 preguntas. Una es, aquí cómo va el tema de las mujeres y la economía en este primer año. Ya salió la encuesta de ANE y ha aumentado la pobreza y el número de mujeres jefas de hogar. Y la segunda es que este tema este año de economía ¿cómo afecta de manera específica un tema que no podemos dejar de lado y es la construcción de la paz y la implementación del acuerdo? Buenas noches, Fernando Restrepo, vocero del Grupo Proindustria. Nuestro grupo, creado hace 6 años como foro de opinión, ha trabajado de la mano con Acopi en el análisis de los problemas de la industria. Respondiendo a mi pregunta y tomando los conceptos de los respetados panelistas, estoy de acuerdo con el doctor Rodríguez de que un año es muy difícil para recordar una situación de gobierno. Los temas que tocó Alejandra son claves. La industria es el único motor de desarrollo del país y de generar empleo. Y el tema de Mario es clave, el desempleo. Resumiendo estos 3 temas, mi pregunta es la siguiente. ¿Existe en Colombia una política real de creación de industria que mitigue el desempleo y que genere desarrollo del país? Esa es la pregunta. Creo que podemos ir respondiendo en el orden de las presentaciones. Ganadores y perdedores.
Francamente, yo creo que uno puede identificar ganadores en el corto plazo, por ejemplo, en el tema tributario. Obviamente las empresas reducen su carga tributaria, pero también hay que decir en el balance, a veces no se subraya eso, no necesariamente Colombia tiene un buen sistema tributario sobre las empresas, podría ser necesario incluso reducirlo, ¿sí? Es decir, ese no es tanto el problema es cuál es la estructura tributaria que quiere tener. Por ejemplo, sustituye esa caída de los ingresos que nosotros hemos mostrado que va a ocurrir si no se hace otra cosa, con aumentos del IVA, y eso tiene efectos, digamos, contraproducentes en términos de la distribución en contra de la gente más pobre, por decirlo así. Pero hay un pedazo, eso es lo que se puede decir en el corto plazo, esos son los ganadores, digamos, las grandes empresas. Pero hay un pedazo que debo confesar que a mí no sé la respuesta, porque uno diría, a la larga, claro, le disminuye digamos, la carga tributaria en el corto plazo, pero ¿cuál es el precio que paga? Tiene un Estado pequeño que no ha hecho muchas de las tareas que tiene que hacer un Estado en términos de infraestructura, de educación, de salud, crecientes demandas de gasto público, muchas justificadas, y sin embargo quiero tenerlo más pequeño, con menos impuestos, y yo diría que a la larga eso es perjudicial, ese tipo de política, digamos, de reducción del tamaño del Estado, de baja tributación, es perjudicial para los propios empresarios, porque usted necesita crear un mercado interno, tener demanda interna, que se traduce a la larga en beneficios, en utilidades. Entonces le queda a uno sonando, porque no estamos hablando de personas tontas, son gente inteligente, tienen analistas, todo esto. Pero, ¿cuál es el punto? Tal vez el peso de la ideología es mucho más grande que otras consideraciones que a veces se subvaloran, ¿no? A veces se cree que es el interés económico puro, pero no necesariamente. A veces las ideas, las creencias, los valores pueden tener más peso, la cultura, de lo que uno se alcanza a imaginar. Pero realmente es como cosas que se me ocurre señalar, pero a mi juicio es una gran pregunta, no solamente para Colombia, sino para el mundo. Por ejemplo, ¿cómo explican lo de Trump? Uno diría, a la larga se está pegando un tiro en el pie Estados Unidos, a la larga, no en el corto plazo, a la larga, y sin embargo están empecinados en hacerlo. ¿Cómo se entiende eso? Diría uno, tendría que empezar a preguntarse por las características profundas del ser humano. ¿Sí? ¿Existe una política industrial? Bueno, varias preguntas, una respuesta rápida. En esta concepción que yo creo que es la que tiene el gobierno ahora, esta concepción que yo traté de describir en esos elementos, las políticas sectoriales en general no se les da mucho peso, sobre todo a las tradicionales del tema de industria, de agricultura. De hecho, me sorprende un poco que tengan una política sectorial con la economía naranja, digamos. La pregunta, a mi juicio, no es tanto si debería tenerla, en esa concepción la respuesta sería no. ¿Por qué se le dio peso a la economía naranja? Yo me atrevería a decir, quizá porque ahí porque el electorado ha cambiado, por ejemplo. Tal vez el electorado, yo estoy de acuerdo, la industria es súper clave en términos de desarrollo económico, la agricultura, pero el electorado ¿dónde está? Si uno mira la composición del PIB de Colombia, cada vez más es el peso del sector servicios, ¿sí? No trabajadores industriales. Luego, políticamente hablando, ¿a quién digamos, trata de conquistar la política? Entonces, ahora, más ganadores, pues por ejemplo ese sector de economía naranja, se les da tratamientos preferenciales tributarios, exenciones. Yo soy muy escéptico de que eso tenga el gran beneficio, es decir, no tengo nada en contra de esas actividades culturales, artísticas, me parece muy bien, pero no creo que la vía tributaria opere la magia de crear los grandes festivales o cosas de eso por sí solo, digamos, ¿sí? Aparte de que crea como muchas inequidades, ¿no? Es decir, yo prefiero en eso tratamientos más generales o tratamientos preferenciales muy específicos y por tiempo limitado, no por ejemplo tener la hotelería por 100 años o 200 años ahí con tratamientos preferenciales, o al sector financiero, ¿sí? Esas serían como mis apreciaciones sobre ese tema. ¿Puedo decir algo más? Bueno, finalmente el tema quería decir algo que se sale un poco de las preguntas. El plan de desarrollo
me llama la atención algo que no dije, se me pasó a decir, está construido para un mundo que es optimista, es decir, vamos a tener una economía mundial en expansión, vamos a tener, como dijo Mario, choques petroleros favorables, bonanzas, y resulta que un plan de desarrollo, yo escribí algo sobre eso, y digamos el símil que utilicé es como si uno construyera una casa solo para resistir sol, ¿sí? No considerara que también llueve. Entonces el plan de desarrollo se tiene que, digamos, le falta robustez, como dicen los economistas, es decir, quedarlo para escenarios positivos y negativos. Todo es muy puntual, muy específico. ¿Qué pasa si, como yo creo que está pasando en realidad la economía mundial, alguna gente como Rubini dice va a haber una recesión en el 2020? Yo no sé si lo va a haber o no, uno no es mago, quien se atreva a decir esas cosas, bueno, pero el plan sí se debe hacer para las dos situaciones, para los buenos tiempos y para los malos tiempos. Yo no veo una política de malos tiempos. Sobre la primera pregunta, los ganadores y los perdedores, para precisarlo el tema tributario y de pronto la diferenciación, se baja la tarifa de renta del 33 al 30% progresivamente en unos años. Sin embargo, lo que nosotros hemos señalado es que bajo una estructura de amplia desigualdad como la que existe, lo que deberían haber, y como lo señala además en la Constitución, debería haber progresividad en ese impuesto, porque la concentración hoy por hoy es muy alta. Eso quiere decir que la capacidad adquisitiva de las grandes empresas es muy alta, a comparación de las pequeñas y medianas empresas, que su capacidad adquisitiva es muchísimo menor. Y hoy por hoy esa tarifa les aplica de manera igualitaria, pero porcentualmente, pero el peso dentro de la empresa es significativamente distinto. Entonces ahí hay que diferenciar y no se puede hablar de manera global de las empresas, ¿sí? Se tiene que diferenciar. Las empresas no son solo un único universo, las empresas son pequeñas, medianas, micro, y las micro tienen pues unas dificultades muy particulares y además son más del 90% del tejido empresarial. Entonces deben tener una consideración distinta. También, para poner otro ejemplo que se ha impulsado desde ACOPI en el Congreso, la ley de plazos justos. La ley de plazos justos lo que busca es precisamente contravertir una posición dominante de las grandes empresas que, al tener proveedores pymes, pagan a casi 180 días, lo cual hace que la pyme sea la que esté sosteniendo, financiando a la gran empresa, lo cual es un desequilibrio del mercado. Esos son el caso o los escenarios donde consideramos que el Estado debe entrar a intervenir y debe tomar medidas, porque genera pues este tipo de fallas que aumentan la crisis pues de las pequeñas y medianas empresas que asumen finalmente la financiación de una gran empresa. Y en el tema de ganadores y perdedores también hay otro tema, y es que en términos de la economía general lo que se ve es un reemplazo de la producción nacional por la producción extranjera. Entonces eso es una preocupación bien grande, porque si estamos en la política de los tratados de libre comercio, de hacer unos negocios y unos tratados de libre comercio que se suponía eran para beneficiar a ambas partes, el balance no ha sido positivo para nuestra parte, que es Colombia. No podemos competir en esos escenarios. Lo que decimos es, si a uno no le va bien en un negocio, pues lo que hay que hacer es replantear los negocios y hacer que las dos partes se vean beneficiadas. Entonces, en ese orden de ideas, hay unos ganadores que no estamos siendo precisamente la producción nacional colombiana. En el tema de las mujeres, salió también hace poquito una cifra de desempleo juvenil que ha venido en aumento, y para la diferenciación entre hombres y mujeres, en mujeres marcó el 21,7%, que era una cifra que se había registrado en el año 2013. Es decir, que habíamos mejorado un poco en eso y volvimos a incrementar en comparación contra el desempleo de hombres, que están sobre el 13%. Entonces ese también pues tendrá que ser un tema de política pública para revisar. Y en cuanto al tema de la política industrial, nosotros lo que hemos venido señalando es que no hay una política industrial
en Colombia. Hay unas políticas que han llamado de desarrollo productivo, que han propendido por las exportaciones, que en realidad no han logrado diversificar la canasta exportadora, que ha sido una de las grandes apuestas. Tampoco ha logrado mejorar las cifras de producción del país, y por el contrario lo que nosotros consideramos que debe hacerse es un diagnóstico realmente profundo sobre la situación de la manufactura de los sectores estratégicos como lo son también la agroindustria, y sobre la base de eso trazar políticas sectoriales concretas para que se propenda por el desarrollo de ellas. Serán distintas en cada caso, y de manera general la desgravación, retroceder la desgravación unilateral de aranceles con aquellos países con los que no tenemos tratados de libre comercio, porque definitivamente el aumento de importaciones de países asiáticos principalmente, que es el caso de confecciones, también el caso de calzado, pues viene en aumento, y con ello también el contrabando. Entonces eso digamos que sería lo que yo podría contar en términos generales. Bueno, voy a dejarlo de ganadores para el final. Yo creo que yo he venido diciendo algo que probablemente a muchos aquí no les va a gustar, pero yo no creo que haya polarización. Es decir, aquí hay una polarización de un sector muy pequeño de la población, principalmente sobre el tema de paz, pero hay un estudio de la Universidad de los Andes que acaba de publicar la revista esta semana acaba de publicar sobre la polarización, y lo que dice, no hay polarización. El 5% de la población es de izquierda y el 6% es de derecha. El resto están preocupados por sobrevivir. O sea, están pensando en los debates de Vicky Dávila, y están pensando es cómo se ganan el día y cómo sobreviven. O sea que hablar de polarización realmente me ha parecido como muy presuntuoso. Como polarización es como que el país está dividido en dos. No, o sea, aquí realmente las preocupaciones son otras. El tema más importante es el tema de la economía. La mayor preocupación de la población es esa. El mayor problema económico y social a resolver es el desempleo. Y sí creo que este gobierno, coincido en una cosa con Jorge Armando, que fue lo primero que él dijo, y yo coincido plenamente con eso, porque aquí unos opinadores y unos analistas han querido mostrar como que este gobierno está aprendiendo, es que estamos viendo a ver para hacia dónde es el rumbo. No, ese gobierno sí tiene un rumbo, pero es obvio que tiene un rumbo. A mí me sorprende mucho que haya gente que espera de Duque algo que Duque nunca ha sido. Duque toda su vida ha sido neoliberal. Pues se formó en el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, ¿qué otra cosa puede pensar Duque si no es que el libre mercado y la disminución del Estado, y que esto es solamente con el sector privado, y que el Estado no debe cumplir la función de intervención del Estado? Pero es que él ha creído toda la vida en eso, y eso es lo que está haciendo. Ese es el rumbo, ¿sí? Y el gobierno creo que sí ha sido muy hábil para no resolver, para no meterse en estos debates, en lanzar cortinas de humo todo el tiempo y desviar la atención sobre lo que debería estar hablando el país realmente, y es cómo es que vamos a orientar la economía para el crecimiento, para el desarrollo y para resolver los problemas de desigualdad del país. Sobre mujeres yo no veo ninguna política. Realmente la brecha de desempleo de mujeres y hombres es de 5 puntos porcentuales, y no hay una sola, yo no veo ni una sola política para reducir esa brecha. Y en el campo y en el tema de paz, yo creo que el principal problema para el cumplimiento de los acuerdos, del acuerdo de paz y avanzar en otros acuerdos de paz, realmente tiene que ser cómo vamos a poner a producir el campo. Es que nosotros tenemos un campo al que, sobre esto puede haber muchas cifras. Yo tengo una que me gusta, y es porque realmente es como la diferencia entre una cantidad de tierras que hay en ganado. En Colombia cada vaca tiene 1,5 hectáreas. Cada vaca tiene 1,5 hectáreas. O sea que fácilmente en Colombia puede haber 20 millones de hectáreas que están en pastos, en rastros, que no se están produciendo en la agricultura. Y al mismo tiempo nosotros estamos importando casi 6.000 millones de dólares en alimentos todos los años. Yo no he logrado que ningún estudiante me diga dónde está la lógica económica de eso. A usted le sobran 20 millones de hectáreas y tiene que importar el 30% de la comida.
Si nosotros no resolvemos ese problema aquí, yo no creo que sea posible lograr una paz efectiva en el país. Obvio, Jorge Humberto Otero, un exministro de Comercio de Colombia, dijo que la mejor política industrial de Colombia era no tener política industrial, y eso es lo que han hecho, porque es que no les interesa el crecimiento económico. Aquí se ha querido desviar el debate sobre la necesidad de tener una política de crecimiento económico con valor agregado, con un discurso que es el discurso de la defensa, que es el discurso de la defensa de los consumidores. Es que todo lo hacemos porque nos preocupan mucho los consumidores. Entonces los consumidores necesitan arroz barato importado, maíz barato importado, zapatos importados, camisas importadas, ¿sí? A esa lógica solamente tiene un pequeñito problema, y es que los consumidores necesitan tener trabajo para poder consumir, porque es que el consumo de un desempleado es cero, ¿sí? Entonces, si no hay ingresos en los consumidores, ni lo barato importado, ni lo caro nacional, o sea, nada. Y lo que crea trabajo, que ese es otro debate. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema del desempleo? No, una política del Estado. No, el Estado no está para crear empleos. Se tienen que crear empleos son las empresas. Y las empresas, para poder funcionar y crear empleos, tienen que tener un entorno de negocios positivos. Usted pone a Google o a Microsoft o a Tesla, lo pone en la mitad de Siria y en 6 meses vaya a ver qué ha pasado con esas empresas. Que les cuento, a ver si aguantan 6 meses. No aguantan, se quiebran. O sea, para el desarrollo empresarial, de las cosas más importantes es el entorno de las empresas. Eso se llama competitividad, eso ya está inventado en el mundo. Sobre eso, o sea, en Alemania nadie discute esto, ¿sí? En Alemania nadie discutiría que el Estado tiene que hacer infraestructura, invertir en ciencia y tecnología, formar la fuerza de trabajo. El que discuta eso lo mete en el manicomio. Si usted va a Corea del Sur y les dice, oiga, no, es que eso de compras públicas del Estado, no, eso no debería funcionar, lo meten al manicomio. Pero eso tiene que ser así. Y en Colombia también, termino con esto, se reemplazó el debate sobre la necesidad de la competitividad del país. La competitividad es infraestructura, créditos baratos, ciencia y tecnología, salud, capacitación de la fuerza de trabajo. Ese debate se reemplazó por el discurso del emprendimiento. Entonces ahora todo es emprendimiento, ¿sí? Bueno, pues, digo, no ahora, pues eso lleva unos años, pero entonces ahora todo el debate es el emprendimiento. Y se pone como ejemplo Rappi. Usted no se les olvide una cosa: el gobierno de Duque le entregó el galardón del diario La República como empresario del año a Rappi. Sí. Y eso es el peor ejemplo que puede haber de emprendimiento en Colombia, Rappi. El esclavismo moderno, ¿sí? Con la idea de que no, es que esas relaciones laborales, eso no hay que cumplirlos, porque es que si cumplen las normas laborales se quiebra Rappi. Esos días me hacían una pregunta en un medio de eso y decían, no, pero es que ellos dicen que es que si cumplen las normas laborales se quiebran. Entonces imaginen que ir a un narcotraficante. Ese no puede ser el ejemplo. No, eso tiene que ser con empresas, produciendo mercancías, produciendo en la agricultura y creando empleos y puestos de trabajo estables, y ese debate no se va a reemplazar. Y cierro con lo de ganadores. Yo sí creo que es obvio que hay unos ganadores, ¿sí? que es el rumbo de Duque. Yo creo que una cosa es hablar de la defensa del empresariado nacional, sin lo cual ningún país se desarrolla. Y otra cosa es hablar del Estado como un comisionista de negocios particulares de unos empresarios. Esas son dos cosas diferentes, ¿sí? Una cosa es que el Estado tenga una política para defender a sus empresas y otra para defender a unos amigotes de los ministros o del presidente para sacar unos negocios particulares. Y digamos que eso termino con una cosa, y es lo de Estados Unidos y China. ¿Sí? A Duque le toca ir a China, entonces como medio a buscar espacios, porque es que el espacio de Estados Unidos, o sea, Duque ha hecho dos cosas en materia económica, dos mensajes en materia económica que son pésimos y que muestran que la orientación no es para desarrollar el país. Primero, lo primero que hace Duque
el primer nombramiento que hace Duque es a Carrasquilla. Ya con eso no digamos nada más. Sí. El primer nombramiento que hace Duque es Carrasquilla, y eso tiene un plan diseñado. Y es que Carrasquilla es un enemigo declarado de la intervención del Estado en la economía. Y el segundo mensaje que lanza Duque es que la primera visita que hace es a Estados Unidos. O sea, todo mal. ¿Sí? Todo el mundo está mirando a China, la infraestructura china, la ruta de la seda, el mercado de China, y Duque lo primero que hace es irse a saludar a Trump. Entonces, pues eso no va a resolver. Es obvio que eso no resuelve los problemas económicos del país. Muchas gracias. Yo quería solamente hacer un comentario sobre el tema de género que preguntabas. Pues se ha hablado aquí que ha habido una política de austeridad en el último año, y creo que en el marco fiscal de mediano plazo quedó claro de que la política va a ser de austeridad. Y la política de austeridad es, sin hacer un análisis muy profundo, es siempre una política antimujeres, ¿no? Porque ahí donde se retira el Estado tiene que soportar la carga de las mujeres con su trabajo no remunerado. Entonces, sin hacer como un análisis uno puede intuir cómo va a ser el efecto de este tipo de políticas en las mujeres. Abrimos para más preguntas. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, una pregunta por aquí? Buenas noches, mi nombre es Sneider Rivera, investigador de ese trabajo. Solo una pregunta muy concreta para Alejandra. ¿Ustedes cómo han evaluado desde ACOPI los supuestos 12 pactos que se firmaron la semana pasada, que yo creo que son bastante importantes también mostrar a la ciudadanía qué traen esos pactos, si realmente van a mejorar el tema de productividad de la industria o qué trae eso detrás digamos, en lo que se negoció con el gobierno, que se hizo gobierno junto con los empresarios? Solamente eso. Gracias. Bueno, sobre el tema de los pactos, lo primero es señalar que en las empresas en Colombia no es que no sean productivas. Las empresas en Colombia funcionan de hecho por debajo de su capacidad instalada, y parte de lo que refleja la encuesta de ANIF con el tema de la demanda es que si las empresas no encuentran a dónde sacar sus productos, no encuentran salida en el mercado interno y mucho menos en el externo, desafortunadamente pues son empresas que van reduciendo y reduciéndose al punto que ya estamos viendo en el Restrepo empresas desaparecer. En ese orden de ideas, hacer un pacto por la consecución de empleos pues se queda muy en el papel si no se plantean realmente soluciones estructurales sobre la base de todo lo que hemos hablado un poco aquí hoy, y es cómo vamos a solucionar el problema del mercado interno, que ha sido reemplazado por mercancías extranjeras. Que eso, y no lo decimos a ACOPI, lo dice la ANIF, que es quien hace la encuesta, a mi modo de ver, más importante de pequeñas y medianas empresas, y que hace unos análisis muy serios del tema económico del país. Entonces, si no solucionamos el tema del mercado interno y del reemplazo que se está surtiendo con la mercancía extranjera, esos pactos van a ser simplemente un canto a la bandera y se van a quedar en el papel, porque como ya también lo explicó Mario, el tema de la promesa del empleo no puede ser solamente números y números que digamos, sino que tiene que verse reflejado en realmente ayudarle al sector, y los sectores productivos no quieren que le den. Los empresarios no quieren que les den subsidios, quieren que les den un entorno favorable, quieren que les den carreteras, quieren que haya formas de hacer sus reinversiones, de que haya salida de sus mercancías, ¿sí? Quieren encontrar ese respaldo de parte del Estado y no más obstáculos en tramitología, como estamos viendo en el tema de exportaciones también se presenta, en el tema de creación de empresa, en infinidad de temas que hoy los empresarios encuentran es más obstáculos para poder producir en Colombia que posibilidades reales de producir. Entonces, si no le dejamos a las empresas producir y generar empleo, pues ellas se van a decidir o ir las que puedan irse, que son la excepción,
y la regla tendrá a desaparecer, como ya lo hemos mencionado el caso de City Company hace 2 semanas y General Motors, que también tuvo un despido masivo hace sí, porque tiene que ver con la presencia de migrantes venezolanos en Colombia. Es decir, la política del gobierno ha sido una política de acogida. La migración es un hecho que se puede potencializar y traer grandes ventajas al país. Eso lo han demostrado otros casos de países receptores de población migrante. Pero uno en el caso colombiano no ve que haya una política pública clara de inserción laboral de los migrantes en el mercado colombiano. Entonces mi pregunta va en el sentido de qué tanto en este primer año de Iván Duque la variable que tiene que ver con la presencia de migrantes venezolanos incidió precisamente en los resultados que estamos viendo hoy en día. Es decir, la migración es muy positiva, y eso lo mencionabas tú, es muy positiva, pero hay que saberla canalizar y hay que saberla potencializar. El gobierno colombiano tiene un discurso de acogida, pero ya empiezan a verse diferencias entre Bogotá y el resto del país. En el resto del país empiezan a haber brotes de xenofobia y eso es muy preocupante. Uno, por otro lado, no ve que el Ministerio de Educación agilice, por ejemplo, los trámites para que los venezolanos capacitados o que tengan ciertos títulos puedan insertarse de manera mucho más ágil en el mercado laboral. Es decir, hay una serie de ejemplos que me preocupan muchísimo, pero la pregunta va orientada en ese sentido: ¿qué tanto esto afecta la economía del país? O en el futuro, cuando haya un cambio de gobierno, un cambio de régimen político en Venezuela, pues eso puede traer grandes también beneficios para Colombia en términos de las asesorías que podría presentar Colombia, etcétera, etcétera. Eso lo ha trabajado mucho Guillermo Perry, pero para el tema fiscal también hay problemas en ese sentido. No sé, quisiera que me ilustraran un poco sobre eso. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Carlos Guillermo de Villavicencio. Soy trabajador de Ecopetrol. Mi pregunta va dirigida a Mario. Básicamente creo que he estado bastante empapado del tema. En el Plan Nacional de Desarrollo, pues, el tema de la generación de activos, Ecopetrol está desde hace rato en la mira. Tenemos encima la venta de serie y comenzar a revisar el tema de las utilidades. El último informe de Ecopetrol de las utilidades del primer semestre de 2019 fueron 6.23 millones. Y digamos que la pregunta que quisiera hacer, o la visión que tiene Mario sobre el tema, que digamos, para nosotros como trabajadores de Ecopetrol una importancia, pero cómo hacer entender al resto de la población la importancia que tiene Ecopetrol dentro de las finanzas del Estado. Tenemos espacio para una pregunta más. Bueno, entonces seguimos con los panelistas. Bueno, digamos, la pregunta que hace sobre migración, yo confieso que estoy lejos de ser un experto en eso, luego no podría responder a profundidad como quisiera la pregunta. Solamente una anotación: el tema de la relación entre migración y el tema del empleo. Yo intuyo que en el caso colombiano en este momento el principal problema no es de migración, de sustitución de una fuerza de trabajo por la otra, por la nacionalidad, sino sobre todo de generación de demanda agregada. Y es que los dos fenómenos están sucediendo al mismo tiempo: la migración más la disminución de la demanda agregada vía lo que está pasando en el resto del mundo por la desaceleración de la economía mundial y vía las políticas de austeridad, de reducción del Estado que hemos visto acá. Obviamente el gobierno no tiene control sobre lo que sucede en el resto del mundo, luego mal haríamos en culparlo por eso, pero sí puede hacer cosas en relación con la demanda agregada nacional, si se quiere.
Usted lo que mira ahí, por ejemplo, en la introducción al proyecto de presupuesto del año entrante, no se señala que la demanda agregada ha decrecido, pero eso de pronto se va a recuperar con el consumo del gobierno en lo que queda del año. Y uno dice, pero ¿y eso será serio? Porque, digamos, está anunciando que va a reducir el gasto público del 19 al 16.7. Que eso es, digamos, fundamental. Está el tema electoral que alguien mencionó por acá. Entonces, básicamente lo que el gobierno está haciendo es atizar ese fenómeno. Lo que pasa es que yo creo que, como ocurren las dos cosas, la tasa de desempleo está aumentando y la gente lo asocia, digamos, este razonamiento macroeconómico que es el que estoy haciendo no es el más natural que le salga a uno, ¿no? Lo que va viendo es alguien que está en la esquina y le echa la culpa a ese señor que está en la esquina, ¿no? Lo que habría y de hecho el comité asesor de la regla fiscal lo que le dijo al gobierno es básicamente aumente el déficit fiscal. ¿Para qué? Para absorber esa mano de obra adicional. Y el gobierno dijo no, me quedo con lo que estaba antes. Luego es como inconsistente el proceder. Sí. Pues no, yo también digo lo mismo que José Armando. Yo no soy experto en el tema, pero recomiendo que ahorita en el cóctel, aquí está el profesor Estefano Farnell, externado, que yo creo que sabe mucho más del tema que nosotros, porque lo ha estudiado más. Así que yo creo que sí, que lo aprovecháramos ahorita y nos pudiera contar un poco más del tema. Pero estoy de acuerdo con lo que plantea José Armando, es que el problema del mercado laboral es de la capacidad de las sociedades para absorber esa fuerza de trabajo. Si nosotros desarrollamos esas capacidades de absorber esa fuerza de trabajo, maravilloso, porque crece la economía. Sí, entre otras cosas, porque hay varias características. Esa fuerza, esas personas que están llegando de Venezuela, esos migrantes, son migrantes en edades productivas, ¿sí? Con capacidades. No, es decir, es diferente, digamos, a una migración que se puede presentar en Siria o en otros territorios. Esta es una migración que cualquier país estaría pensando en cómo se aprovecha para poner a producir la capacidad instalada que las empresas hoy está pues por debajo de su capacidad instalada. ¿Cómo ponemos a producir eso y cómo lo aprovechamos también en el campo? Yo creo que esa debería ser la mayor preocupación. Ahora, yo creo que el Estado ha tomado en eso una decisión, digamos, acertada de fronteras abiertas. A mí me parece muy positivo lo que pasó la semana anterior de darle nacionalidad a 24.000 niños venezolanos. Yo creo que esos son, digamos, como mensajes que son positivos para evitar esa xenofobia. Sobre Ecopetrol, 2 minutos. Lo de Ecopetrol es que en los últimos 10 años Ecopetrol le ha otorgado a la nación algo así como 70, 80 billones de pesos. ¿Qué se hubiera hecho en un país con una lógica diferente a la que tiene Colombia? ¿Qué se hubiera hecho con esos recursos? ¿Cómo se hubieran invertido? ¿Sí? ¿Eso qué hubiera generado para el desarrollo nacional? ¿Qué hubiera generado en la industria o en la agricultura? Y Colombia desaprovechó, el Estado pues desaprovechó esos recursos. Así que yo creo que una muy buena medida la defensa de Ecopetrol tiene que ser la defensa de que el Estado aproveche esos recursos para hacer diversificación productiva. Aquí nadie está pensando pues que es que Ecopetrol va a seguir funcionando, extrayendo petróleo los próximos 10 años o 20 años o 50 años, porque no hay. A mí cada vez que me dicen, oye, es que Colombia va para Venezuela, digo, no, están equivocados. No, Colombia no va para Venezuela, porque Venezuela tiene 200 años de petróleo y Colombia tiene 5. Entonces, pues, porque vamos calculando las diferencias, ¿cierto? Pero Ecopetrol sí, Ecopetrol como empresa pública, porque como empresa privada no tiene sentido, como empresa pública tiene que jugar un papel en orientar la inversión de las ganancias de Ecopetrol, que son importantes, son significativas, en la diversificación productiva del país. Y voy a poner solamente un ejemplo. El gobierno anterior, Santos y Cárdenas querían privatizar Propilco, y de hecho Cárdenas lo dijo por ahí cuando se cumplieron los 10 o los 15 años de la emisión, de 15 años de las acciones de Ecopetrol, lo que dijo, tenemos un pendiente y es no haber privatizado Propilco.
Si alguna cosa vale la pena de Ecopetrol es Propilco. O sea, Propilco es la empresa que transforma el petróleo en polímeros. Si algo vale la pena en estos tiempos de transición energética es que Ecopetrol, en vez de estar sacando petróleo y exportándolo crudo, pueda transformar ese petróleo en bienes industriales con fuerza de trabajo capacitada, con alta tecnología, y en eso era lo que deberíamos estar pensando. Ahora, hay otras unidades de Ecopetrol no lo van a privatizar, porque es imposible. Lo que van a privatizar son las unidades de negocios de Ecopetrol, empezando por la que hoy más ganancias le genera Ecopetrol, que es CENIT, que es la del transporte, que es otro absurdo, porque si Colombia se queda sin petróleo, de todas formas van a tener que traer petróleo y llevarlo a las refinerías, y ese petróleo tendría que pagar peaje por el uso de los oleoductos, y los oleoductos hoy son del Estado. Entonces, si los privatizan, tienen que pagar peaje al privado, ¿sí? Y la otra sería la modernización de las refinerías de Barrancabermeja en este caso, porque Colombia, y termino con eso, otro absurdo económico: Colombia exporta petróleo a $65 para importar gasolina a 93. Imagínense la lógica, imagínense contablemente, si hay profesor de contabilidad, ¿cuánto saca un estudiante que le diga que eso es un buen negocio? ¿Sí? Y nos estamos gastando 4.000 y pico de millones de dólares al año importando combustibles. Y eso es básicamente lo que vale modernizar la refinería de Barrancabermeja. ¿Sí? O sea, entonces son, digamos, cosas que son obvias que debería hacer el Estado antes de estar pensando en salir de las unidades de negocios de una empresa tan importante para el desarrollo futuro del país como lo es hoy Ecopetrol. El futuro del país no es porque nos vamos a seguir, estemos pensando en seguir sacando petróleo crudo para comprar combustibles, sino aprovechar esa capacidad instalada de Ecopetrol, esos conocimientos, esa ingeniería de Ecopetrol para poder pasar a otros negocios, a otras actividades económicas. Bueno, con esto entonces damos terminado este conversatorio. Muchas gracias a todos y a todas, y pido por favor un aplauso para los panelistas.